Recuerden que para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Universo Biblionautas. Yo soy Dalina Flores y les agradezco muchísimo que me acompañen en este viaje que emprenderemos a través de los libros. Nuestro destino de hoy es El Dragón Blanco y otros personajes olvidados de Adolfo Córdoba e ilustrado por Ricky Blanco. La suerte del dragón blanco. Era una esfera transparente del tamaño de un cascabel. Colgaba de un árbol de tréboles de cobre en el corazón del valle nocturno. Entre los viajeros, el árbol era conocido porque su follaje de tréboles ensortijados, sostenido por finas y alargadas ramas, ofrecía un cobijo luminoso en la oscuridad de aquel valle. Ahí, en ese paraje falsamente soleado, se podía al fin descansar de la noche permanente. Se decía también que quien se recostaba al pie del árbol y formulaba en voz alta las preguntas que fueran, se iba quedando poco a poco dormido y soñaba con la mayor nitidez todas las respuestas. El viajero despertaba luego rebosante, salía sin percances del valle nocturno y vivía en paz y con buena suerte el resto de sus días. El destino de los niños perdidos. Wendy. Los invitados la recordarían siempre como una boda encantadora. Wendy Moira Ángela caminaba de blanco hacia el altar tomada del brazo de su padre. Nana, la perra terranova que había sido su niñera, llevaba la cola de su vestido. Sus hermanos, John y Michael, y sus viejos amigos, Toothless, Nips, Slightly, Curly y los gemelos, se habían acomodado en el pasillo para verla pasar. Y vieron, sí, algunos inquietos, otros conmovidos, cómo Wendy se llevaba una mano al corazón y la cerraba sobre una bellota que colgaba de su cuello, la bellota que le había dado Peter, su primer beso. Para el futuro marido, aquel era un adorno demasiado ordinario, pero no había logrado convencerla de que se lo quitara. Ella solo había accedido a colocarlo en una delicada cadena de oro que él le había regalado. Wendy avanzaba lentamente. Sentía como si la bellota latiera dentro de su puño cerrado y miraba con la mayor discreción las ventanas altas de la iglesia. Había insistido en que se mantuvieran abiertas. Al llegar al altar, tras despedirse de su padre, vio con disimulo hacia la puerta. Nada. Su futuro marido le extendió la mano izquierda y ella, sin soltar la bellota, le ofreció la derecha. Este es un fragmento, El destino de los niños perdidos, que sin duda los habrá llevado a recordar a Peter Pan. El Dragón Blanco y otros personajes olvidados de Adolfo Córdoba es un libro donde compila diferentes historias de personajes, como el título lo dice, que han sido olvidados, de personajes que no fueron protagónicos, pero que son parte de estos libros que son esenciales para la literatura infantil. Por ejemplo, El Dragón Blanco, el fragmento que leímos al principio, tiene que ver con La historia interminable de Michael Ende. Ahí vemos que el dragón blanco es esta amenaza contra la que tienen que luchar para que el Fantasia no desaparezca, que es totalmente la historia de La historia interminable. Y por otra parte vemos estos fragmentos que es mi preferido de todos los relatos que conforman El Dragón Blanco y otros personajes olvidados de Peter Pan, donde vemos a una Wendy adulta. Lo interesante es cómo Adolfo Córdoba toma estos personajes y los retrabaja para convertirlos en protagonistas de otras historias. Aquí, como vimos en el fragmento que leímos, Wendy está a punto de casarse, no sabemos con quién, pero no pierde la esperanza de dejar abierta la ventana, obviamente, para ver si se aparece Peter Pan. Hay otros personajes, como el gato de Alicia en el País de las Maravillas, que aparece y desaparece sin dejar rastro, y vemos cómo funciona, de qué manera hay un personaje que se convirtió en este gato. Entonces, si nosotros somos asiduos lectores de estas historias, sin duda encontraremos muchos intertextos que nos van a remitir a las lecturas que hicimos los que somos mayores cuando éramos pequeños, o bien estos libros de la literatura clásica infantil donde podemos encontrar desarrollada la historia de personajes que fueron secundarios. Lo que me parece súper interesante de la propuesta de Adolfo Córdoba es que
Actualmente se utilizan mucho estas fanfictions, que son historias que diferentes fanáticos de sagas, sobre todo, escriben y desarrollan sobre personajes. Hay historias donde los personajes de Harry Potter se hacen amigos de los de Divergente. Bueno, un sinfín de situaciones que a veces resultan sin mucha lógica. Lo que resulta muy interesante es que Adolfo Córdoba logra recrear la esencia de estos personajes desde la perspectiva y el universo al que pertenecen originalmente, y nos plantea una historia dimensionada. Yo les recomiendo muchísimo que a partir de El Dragón Blanco y otros personajes olvidados de Adolfo Córdoba, intentemos hacer lecturas de textos clásicos, como incluso Caperucita Roja o Blancanieves, o todas estas historias con las que estamos familiarizados los lectores mexicanos, y que a partir de tomar un personaje que no sea principal, les pidamos a los niños que recreen su propia historia, ¿no? Por ejemplo, que escriban la historia de Gruñón y cómo llegó a vivir en la comunidad de enanitos, en el caso de Blancanieves, o bien la historia de la Caperucita Roja, pero obviamente no de la Caperucita Roja, sino del leñador que al final aparece para salvar a la abuelita. ¿Qué pasó con el leñador? ¿Quién es el leñador? ¿Dónde vive? ¿Cómo vive? Y bueno, a partir de buscar personajes secundarios, convertirlos en principales, podemos experimentar un universo muy rico en imágenes e imaginación. Este libro, paradójicamente, lo recomiendo para todas las edades. Sin embargo, es una edición tan linda la que hizo el Fondo de Cultura Económica, que me parece que es uno de los libros que deben estar en cualquier biblioteca, independientemente de la edad del dueño. Esto fue todo por hoy, espero encontrarlos en nuestro siguiente destino. Les recuerdo que los libros que aquí compartimos los pueden conseguir en las librerías del Fondo de Cultura Económica, que en Monterrey está ubicada en la colonia Miravalle. Les agradecería muchísimo que le den like a este video y que lo compartan para que cada vez seamos más los navegantes de Biblionautas. Nos vemos en el próximo viaje.